nos corresponde ahora darle la palabra y convocar a el contador Álvaro García para su exposición como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gracias. Gracias, Darío. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias, Selvia. Compañeros de mesa, le vamos a mandar las palabras a Gandini después del acta que se levante, como nos llegan tantas desde este recinto, todos los días. Además de las gracias, bueno, saludar la presencia de todos ustedes, es siempre un gusto y me parece que es una gran oportunidad siempre de hablar de estos temas, porque son los temas sustanciales que necesita el país. Decía Pablo recién, la educación es un derecho. Yo creo que es más que un derecho, me parece que nos quedamos cortos. La educación es lo siento como una necesidad colectiva, como un elemento imprescindible, insoslayable para llegar a la sociedad que queremos, a una sociedad mejor que esta que vivimos. Me parece que es el elemento fundamental de hoy y de siempre. El presupuesto que la educación necesita. Arranquemos diciendo que, y me voy a tomar 2-3 minutos al principio para darle un marco más general a una visión más global. El presupuesto es la expresión financiera constante y sonante de un programa de gobierno. Yo diría que es más, tiene que ser más que eso. Tiene que ser la expresión financiera de una visión de país, de una mirada de país y de un objetivo de sociedad. En ese sentido, ¿cuál es esa mirada de país? ¿Cuál es la mirada de país que el país como el Uruguay, cualquier país del mundo, pero nos toca el Uruguay, necesita recorrer de aquí en adelante, con una mirada hacia adelante? No hay otra manera, desde nuestro punto de vista ideológico, que realizar esa visión de país en un concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible implica no considerar, como se ha considerado históricamente en la década del 80, en los 90, el factor económico como el único y determinante del desarrollo de una sociedad. Tampoco considerar aisladamente con la importancia que tiene ello en materia de cumplimiento de derechos concretos, a los cuales la política, como bien decía Pablo recién, es la acción pragmática que los lleva adelante y los hace cumplir. Tampoco es correcto mirar solamente la parte social de la sociedad. Porque, como todos sabemos, las sociedades necesitan de políticas públicas fuertes para poder superar inequidades que arrastran. Nuestro país es un claro ejemplo de ello. Pero también necesita generar el motor económico que implica sostener esas políticas públicas y esas políticas sociales. Tampoco es posible hoy en día, diferente a lo que era en la década del 50, de los 60, ese concepto de desarrollo con fábricas humeantes, y cuanto más humeantes implicaba más desarrollo. Tampoco es posible hoy en día soslayar el factor ambiental. Dicen muchos que quizás somos la última generación en el mundo capaces de revertir el proceso de cambio climático dramático que está viviendo la humanidad y medido. Entonces, en esa visión de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas definieron 17 objetivos. Esos 17 objetivos, y esto es de fondo, ¿verdad? Yo creo que hay que analizarlo porque si nosotros vemos otras visiones de la sociedad, no encontramos esa visión, esa necesidad de ir tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel ambiental, y yo agregaría los elementos culturales y políticos, todos conjuntamente hacia adelante en un proceso de desarrollo. Si ustedes repasan y revisan, van a ver visiones ideológico-políticas que priorizan o solo lo económico, o solo lo social, o solo lo ambiental, y con eso no vamos a lograr los objetivos de ser una sociedad mejor. Entonces, Uruguay está muy bien posicionado, esta integralidad de los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante, la visión de largo plazo es muy importante. Y en ese sentido rescatamos en este periodo de gobierno el primer apellido de la oficina, que venía de aquella visión más sesentista de planeamiento, y creamos la Dirección de Planificación. Entendimos imprescindible, en una época como la que estamos viviendo, no mirar el corto plazo exclusivamente. Nos vamos a perder si miramos solamente el corto plazo, tenemos que mirar el largo plazo. Y esto tiene directa relación con el tema que estamos hablando hoy.
Nosotros estamos haciendo trabajos de prospectiva, estamos viendo hacia dónde va a ir la población del Uruguay. Son trabajos técnicos, profundos. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Cuáles son las tendencias poblacionales? Que es la razón básica del país del futuro. Estamos viendo, paralelamente a eso, cómo esto va a impactar el mundo del trabajo, cómo ya lo está impactando hoy. Yo a veces decimos, el futuro es hoy, y es real. Más de un porcentaje alto, 40, 50, 60% de los empleos que existirán de aquí a 15 años, todavía no los conocemos. Van a ser conceptos que hoy no manejamos. Como hoy en día existen empleos que si lo pensábamos hace 15 años, no lo podíamos prever. También estamos trabajando sobre proyecciones de los complejos productivos del Uruguay. La bioeconomía, la producción de alimentos, el complejo forestal madera celulosa, las industrias creativas, las tecnologías de información y comunicación, el turismo, las energías renovables. Son 6 de los complejos productivos de los cuales vamos a tener una estrategia nacional de desarrollo. No concebimos otra forma de ver esto que con una mirada de largo plazo. ¿Por qué? Y vayamos al presupuesto. Uruguay tiene una ventaja importante con respecto a otros países y que es que tenemos un presupuesto quinquenal. Se hace un presupuesto para todo el periodo. No es así como lo planteó, lo dije que no lo iba a nombrar, pero lo voy a nombrar. Como lo planteó Gandini, el presupuesto se planteó para todo el periodo. Lo que no se hizo fue prever incrementos para momentos en los cuales no se sabía qué era lo que iba a suceder. La región viene teniendo problemas dramáticos. El Uruguay hace 15 años que crece económicamente y crece con distribución del ingreso. Eso nos posiciona en primer lugar en América Latina en ese tema. Pero superamos 2 crisis y quizás sea lo más importante esto, porque históricamente la economía del Uruguay era dependiente, se resfriaban en Argentina o en Brasil y aquí estornudábamos. O para decirlo de otra manera, para prever nuestro crecimiento económico hacíamos una media de lo que les pasaba a ellos. Y hace 4 o 5 años que Argentina y Brasil vienen muy mal. Y se deterioraron fuerte, y esto es así en el primer año de este gobierno. Por lo tanto, hubo necesidades de tener cautela. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la plata a la gente. A ver, no me quiero desordenar. Además de la visión de largo plazo que les venía comentando recién, tenemos 3 visiones transversales imprescindibles. La mirada territorial, la mirada de género, para lo cual tenemos una estrategia nacional de género 2030 que hemos trabajado a nivel de gobierno y sociedad civil, y la mirada cultural a largo plazo. Cultura como eso de lo que pocas veces hablamos y que tanto nos afecta, sobre todo ustedes también, de lo que han cambiado los códigos en la sociedad, de valores, de creencias, de actitudes. Eso también hace a la felicidad de la gente y al desarrollo humano, y es un factor que creemos que hay que incluir. El presupuesto nacional, 5 años, pero tiene una gran contra, que es que hay que definir esos 5 años en un periodo muy corto. Si hay cambio de gobierno, peor. Son 6 meses el periodo en el cual se define, ¿verdad? La presentación del Poder Ejecutivo al Parlamento. De eso, si sacamos 2 meses al principio, entre instalación de equipos, cambio de gente, venias parlamentarias, y le sacamos 1 mes de empezar a preparar toda la documentación necesaria, estamos hablando de que en 3 meses hay que definir el presupuesto nacional. Y es por eso que se producen las inercias que se han producido toda la vida. Y siempre la mirada del presupuesto es una mirada incremental, marginal incremental, y no de ver y de tocar qué es lo que pasó antes. Porque si no tocamos lo que pasó antes o cómo venía, estamos presuponiendo de que todo está bien gastado. En el año 1967 se establece el presupuesto por programas en Uruguay. Recién en el año 2010, en función de un trabajo del año 2008-2009, se establecen las áreas programáticas. Ahí es donde surgen los conceptos, los grandes conceptos, como por ejemplo el concepto de educación. Y empezamos a mirar el presupuesto a través de esa conceptualización. De decir, bueno, fenómeno, ¿para qué existe el Estado, como hablábamos hoy? Para cumplir con determinados objetivos. ¿Y cuáles son las prioridades? Se reflejan en ese presupuesto.
Esas grandes prioridades presupuestales reflejadas en las áreas programáticas tienen expresión numérica, y tienen expresión numérica elocuente. Yo creo que los números son objetivos, son puros y duros. Lo que son relativas son las interpretaciones. Y las interpretaciones siempre tienen un sesgo ideológico detrás, y hay que ver cómo plantearlo. Pero si no trabajamos con números concretos, va a ser muy difícil. Lo que no se mide no se puede gestionar y no se puede llevar adelante de manera adecuada. Pese a lo que planteaba anteriormente de las inercias presupuestales y de que, por ejemplo, en esta rendición de cuentas y en las anteriores discutimos sobre una magnitud de 10 en un presupuesto total de 1000 o 1010, esa es la relación, ¿verdad? Pese a eso, ha habido cambios y cambios fuertes en lo que ha sido los gobiernos del Frente Amplio en materia de orientación del gasto. Quiero arrancar por lo primero. Ha habido un trasiego enorme de gasto financiero a gasto social. Esto no es menor. El tema de la administración de la deuda y el tema de que cuidemos el déficit fiscal, lo quiero decir con todas las palabras, de que cuidemos el déficit fiscal, no por una razón ideológica, sino por una razón estrictamente pragmática, que es cuidar el dinero de la gente. Porque si nosotros no mantenemos determinados límites en lo que gastamos, los mantenemos todos, ¿verdad? En nuestras familias, todos sabemos cuáles son nuestros límites. Hay algunas instituciones mundiales, llamadas calificadoras de riesgo, que podemos tener la opinión que querramos, pero que están ahí, existen, por lo cual un montón de gente que financia los países define cuánto le va a cobrar en función de lo que dicen esas instituciones. Y el día que el Uruguay perdió, vamos a hablar en pasado porque lo perdió, el grado inversor automáticamente pasó a pagar el doble o más de tasa de interés. Esto implica que el cuidado de ese tema es fundamental también a la hora de mirar el presupuesto. Y esto quiero ser clarísimo, porque el día que se pierda esa posibilidad, vamos a estar de vuelta en un trasiego, y esperemos que nunca suceda, por lo menos si mantenemos la línea de los últimos años, vamos a estar en un trasiego de cambios de gasto social a gasto financiero. Entonces, era un 21% del total del presupuesto, el gasto de amortización, servicio de deuda, hoy en día ronda el 10%. ¿Cómo se compone el presupuesto nacional hoy? Los 1010, la dimensión completa y no el marginal que va a aparecer en esta rendición de cuentas, se compone de aproximadamente una cuarta parte del presupuesto nacional va destinada a previsión social. Esa es la primera prioridad. Hay que hacer un detalle técnico. Dentro de los gastos del presupuesto nacional hay muchas, por razones prácticas, hay muchas devoluciones de impuestos, créditos que la DGI le da a las empresas y que las empresas pueden deducir sus impuestos. Algunos de esos están referidos a la renuncia fiscal por la ley de inversiones, que ha implicado que la inversión haya crecido, pero otros están referidos a la mecánica normal. Son más o menos un 6% del total del presupuesto. Si nosotros tomamos el neto, en lugar de lo tomamos como deducido de los impuestos y no del gasto, estaríamos llegando a que la educación en el año 2017 llega a un 18% del presupuesto. Es la segunda prioridad presupuestal después de la previsión social. La salud es la tercera, con un 14% del presupuesto. La seguridad pública es un 5%, los servicios y los intereses de deuda, como dije, son un 10%. Estas son las principales prioridades. Dijimos hace poco también que si abrimos la previsión social, llegamos a que con un déficit creciente de la caja militar dentro de la seguridad social, esta sería una sexta o una séptima prioridad presupuestal en Uruguay. Superior a todas las transferencias que se realizan en los gobiernos departamentales, por parte del Gobierno Nacional, y superior a toda la protección social del Uruguay, incluyendo los presupuestos del MIDES y de INAU referidos a protección social. Pero además también un 30 o un 40% superior al total del presupuesto de defensa del Uruguay. Entonces nos parece importante tener la película completa, la foto entera de cómo es
la distribución y las prioridades presupuestales en nuestro país. Dicho esto, tenemos también algunos números. Había otro presidente anterior a ese que nombraste, de esa institución, que decía que era biológicamente optimista. Y me parece que es una frase que es para rescatar, por lo menos esa frase. Nosotros tenemos en estos años presupuesto como expresión de una visión de país. Tenemos que los presupuestos ejecutados desde el año 2004 al año 2017, haciendo esa comparación, en ANEP crecieron un 150%, en pesos constantes, ¿no? O sea, esto es deducida toda la inflación. Estamos hablando que cuando estaban en una magnitud de 100 en el año 2004 pasaron a tener una magnitud de 250. Eso con ANEP y con UDELAR de 100 base 233 el presupuesto ejecutado en el año 2017. Como resultados tenemos también que la evolución salarial de los maestros, grado 1, 20 horas efectivo, en pesos constantes del año 2018, tuvo entre 2005 y 2018 un aumento de 86% de aumento real. Creo que es el mayor aumento de salario real y eso pauta las prioridades en el marco de las posibilidades que un país le da a los diferentes temas. En materia de salario de profesores de segundo ciclo, grado 1, 20 horas, el incremento fue de 76% en el mismo periodo. En la UDELAR sucede algo parecido. El índice medio de salarios de UDELAR ha estado de manera permanente desde el año 2004 por encima del índice medio de salario general, por lo menos en una magnitud de 30%. Es real eso, porque está deflactado por el peso. Es real, gracias. Sí, siempre estamos hablando en términos reales, ¿verdad? En Uruguay, después de 40 años de inflación, promedio 63% anual, del año 58 al año 98, por suerte le diría que incorporamos la variable de la inflación, porque antes no estaba incorporada, ¿verdad? Entonces la incorporamos y ahora sí, bueno, los trabajadores saben cómo posicionarse y plantear sus reivindicaciones de manera adecuada. Todos los números que estamos manejando son números reales. Pero también la ejecución presupuestal por estudiante matriculado ha aumentado, y ha aumentado fuertemente. Estamos hablando de niveles de 100 en el año 2004-2005 a niveles de 230 a nivel del año 2018. Y en educación inicial particularmente, que es un tema absolutamente crucial, me gustaría hablar algo de eso al final, con la mirada del futuro, hemos pasado en 3, 4 y 5 años a crecimientos importantes. Para no aburrirlos con los números y ir a conceptos, esos crecimientos también han tenido un reflejo muy claro a nivel de quintiles, o sea, a nivel de equidad. La extensión del tiempo pedagógico, bueno, etcétera. Hay una gran cantidad de números. Yo creo que estoy terminando. Me pusieron ahora los 5 minutos, ¿no? Ah, no los había visto. Muy bien, muy hábil. Para cerrar nada más. Se dijo varias veces en esta charla el para qué. En esa mirada de futuro, la educación necesita preguntarse, ¿para qué futuro educamos? Decíamos hace un rato, gran parte de las profesiones que van a existir en el futuro todavía no las conocemos. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que apuntar cada día cuando educamos a los gurises? A pensar en el mundo que viene, a ver qué capacidades necesitamos tener, agregarle a esa visión crítica que decía Pablo hoy, que es imprescindible, que no se puede perder, base de nuestra educación, agregarle también la mirada de futuro en el sentido de, bueno, ¿qué capacidades se van a necesitar para encarar ese mundo que viene? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros niños a que puedan tener mayores capacidades en el futuro para encarar los desafíos que se vienen? Y allí hay una serie de cosas que están a disposición
de los sindicatos de la enseñanza, por supuesto de toda la institucionalidad educativa, de estas miradas de futuro que estamos teniendo. De hecho, en la iniciativa que ha tenido el presidente y las reuniones que ha mantenido tanto con FUM como con ADEMU, estamos llevando adelante una línea de trabajo en este sentido. No podemos adelantar mucho más, pero es algo que nos entusiasma, es algo que nos parece que hay que recorrer, y en este momento en el cual hay tantas propuestas, y bienvenidas todas las propuestas, lo digo honestamente, bienvenidas, necesitamos tener todas las propuestas, necesitamos también valorarlas todas las propuestas, ¿verdad? Y ponerle números, porque a veces hay propuestas que se pueden plantear muy lindas, pero también hay que buscarle la viabilidad. Nos toca a nosotros, por lo menos hasta que estemos sentados en este sillón, en este rol, hacer esa advertencia, ¿verdad? Y decir, bueno, hay que ver la viabilidad de las cosas y cómo se pueden aplicar. Bienvenidas, pero no tenemos dudas de que en esos presupuestos del futuro inmediato, el país va a tener que hacer una apuesta fuerte también por la primera infancia. La primera infancia es el futuro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande como país en reducción de pobreza. Si lo abrimos por edades, en los mayores de 65 años tenemos un 1% de pobre. Casi no hay pobreza. Sin embargo, en los menores de 6 años estamos hablando de casi el 20, 18, 20%. Y son el futuro. Entonces, eso es un tema prioritario en adelante y un tema de fondo. Otro tema fue nombrado acá, que es la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ese motor económico que necesita tener el Uruguay para crecer, es imprescindible quebrar una inercia histórica y un fracaso histórico de vinculación entre el sector productivo en Uruguay y la academia. Lo estamos logrando. Hay descentralización de las universidades, hay creación de la UTEC, hay crecimiento de la UTU. Es un proceso lento, que también rompe las asimetrías del centralismo montevideano históricas, pero es un proceso que hay que seguir alimentando. Entonces, esas son prioridades presupuestales que va a haber en el futuro también, como por supuesto seguir incrementando el presupuesto de la educación, no tengo ningún tipo de duda, pero siempre pensando en el futuro y en el para qué, me parece que es una de las preguntas que esta charla nos deja con mayor resonancia. Muchas gracias y disculpen el pasarme el minuto. También, nuevamente queremos rescatar subrayamos algunos de los conceptos planteados. Presupuesto, decía el contador García, es la expresión financiera de una visión de país, de un objetivo de sociedad. Visión de país en un concepto de desarrollo sostenible. Es imprescindible mirar el largo plazo en el marco de una estrategia nacional de desarrollo impulsada por el gobierno del Frente Amplio desde el 2005 a la fecha. Uruguay, en este sentido, señalaba el contador, crece con distribución de ingresos. Debemos cuidar, vinculado al presupuesto, el déficit fiscal, debemos cuidar lo que podemos gastar. Y dejaba planteado hacia el final de su intervención dos preguntas: ¿para qué futuro educamos y qué capacidades se necesitan para las nuevas generaciones?